se escuchó. Voy a leer un fragmento. Justamente de uno de estos cuadernos que en el libro aparecen como cuaderno de Amanda, apuntes y entrevista a la señora María de los Ángeles del colectivo Despertar, marcha del 10 de mayo de 2014. La señora María de los Ángeles es de estatura mediana. Quizás se hizo más bajita en estos años de agonía, pero cada que la toco, su templanza me impone. Tendrá unos 55 años. Su vestimenta en las manifestaciones es blanca y esta vez en la camiseta de algodón en su espalda angosta leemos: ¿dónde estás? Temida pregunta que taladra las mentes de cada uno de los padres que hacen la marcha del 10 de mayo. Un día que, me dijo, jamás debería existir porque se acentúan la incertidumbre y el dolor. ¿Dónde estás? Leitmotiv de los que buscan. Una serpiente que se enrosca entre la ausencia y el ansia de encontrar. La fundadora del colectivo Despertar lleva atado al cuello, como las otras madres, un pañuelo amarillo como símbolo del sol y de la luz que esperan ver el día en que sus hijos regresen a ellas, vivos o muertos. Hace 4 años la escuché en un foro que organizó la Universidad Veracruzana a propósito de la violencia en el Estado y sus víctimas. La misma académica que organizó el foro, Esther, había perdido a su hija. Se la mataron de 27 balazos cuando intentó escapar de un secuestro junto con su esposo. Desde ese foro, no olvidé las palabras de Ángeles. El dolor es tan grande que quieres morir, pero no puedes darte ese lujo porque entonces, ¿quién buscaría a tu hijo? Aún con el sufrimiento, María de los Ángeles es una mujer de rasgos armoniosos. Lo adusto de su rostro le concede una belleza que me hace recordar a las vírgenes dolorosas. Se pinta los labios de rojo y a pesar de las horas y días en manifestaciones bajo el sol, su piel continúa blanca, pero su voz, cansada del grito en el megáfono, se ha enronquecido. La marcha de ese 10 de mayo da inicio en el tranvía del recuerdo, en el Parque Zamora, a las 5 de la tarde, y deberá terminar frente al mar, en el monumento a Venustiano Carranza. Antes de partir, Ángeles da la consigna: hoy es un día que jamás debería existir. Hoy es el día que el dolor quema, hasta encontrarlos. Y todos respondemos: hasta encontrarlos. He estado en tantas manifestaciones, por convicción o por trabajo al cubrir la nota, pero ninguna como esta. La energía de legítimo reclamo en cualquier grupo social escala en espiral y en ocasiones, con o sin gente infiltrada para tal propósito, sobrevienen los insultos, los actos violentos, incluso desde aquellos que observan y juzgan. La marcha de las madres y demás familiares me recuerda al mito del nacimiento de las estaciones, cuando Deméter erraba por los campos secos, condenado a los humanos a la oscuridad y a la falta de frutos porque Hades, el invisible, dios del inframundo, le había arrebatado a Perséfone, su hija. Nunca se separaban, juntas veían crecer el trigo hasta el día en que Perséfone se volvió una joven diosa de gran hermosura y quiso solo recoger tulipanes y violetas sin el resguardo de la madre, que al verla tan determinada la dejó ir, confiando en que su mirada llegaría hasta donde fuera necesario para cuidarla. También Hades preparaba un futuro para sí. La quería a su lado en la oscuridad. Un solo narciso en el campo captura la mirada de la joven. Arrancada como esa flor, se esfumó en el abismo negro de Hades. Las mujeres del colectivo Despertar son Deméteres, furiosas, contra un dios que permitió que les arrebataran a sus crías, contra una sociedad indolente e individuos perversos. Los dejan caminar con el pecho vacío y los cabellos sueltos, vagando sin que otra alma les dé el sosiego. Con su megáfono, Ángeles se dirige a las personas que, expectantes, detienen su andar en las aceras en las que se asoman desde sus ventanas
dejando las sobremesas en torno a una matriarca. ¿Por qué los buscamos? Porque los amamos. Conforme avanzamos sobre independencia, las callejuelas que marcan los cuadros, parecen túneles de viento de la costa. Percibo la sal mezclada con el aroma a drenaje, el inframundo inherente en esta parte del centro. Una ciudad que sigue amurallada y rancia, caminándonos paralelos al malecón. Sigue sorprendiéndome la parte antigua, su trazo colonial estratégico para romper con las ráfagas de huracanes y embestidas de piratas. Continúan las consignas. Hijo, escucha, tu madre está en la lucha. Las familias que lloran, las que van en silencio, sosteniendo una lona y en ella su historia de vida, los acompañantes de derechos humanos, con chalecos azules, nosotros los periodistas y fotógrafos, los grupos solidarios. A mis manos llega una fotocopia, promesa a mi hijo. Yo no tengo hijos, no lo planeé, pero amo a mis dos sobrinas y siento un nudo en la garganta solo de imaginar que una de ellas faltara. 2 horas después de la marcha llega a su fin. Cuando observo que Ángeles ha terminado también de atender a quienes se le acercan, me aproximo. Generosa como siempre, me ha prometido una entrevista después de la marcha. Nos acomodamos en las mesas externas del café de la parroquia, pero en esta, la original, me dice, no en la del hermano rico. Ángeles se refiere a la historia de división entre la familia creadora de la tradición, hoy vendida como atracción para el turismo. Estamos sedientas, nos ordenamos 2 machucados de piña. Luego, contenta, me enseña de nuevo su nuevo collar. Se le acaba de regalar otra mamá del colectivo. Es un camafeo con la foto de su hijo arrebatado. Todo lo hago por él, me dice, y por cada uno de los desaparecidos, porque no dejamos llorar sola a ninguna madre. Pido permiso para grabarla. Me cuenta su impresión de la marcha. Teníamos más gente que la del año pasado. Se quita la gorra y se reacomoda el paliacate sudado. Pero déjame decirte que es porque tristemente también se sumaron más padres al colectivo. Y así como nos llega gente que quiere que los ayudemos, también se van otros porque no aguantan, se desaniman y caen en depresión o se enojan. Se cansan de estar yendo a los juzgados y todas las cosas que tenemos que hacer para subsistir como colectivo. Y es que entre las estrategias de estas mujeres hermanas del mismo dolor y hoy referentes nacionales de trabajo, lucha, combate y resistencia, para recaudar dinero está el vender comida y ropa usada. Tienen 2 bazares en el puerto y otro en Huatusco, en donde ocurrió lo siguiente. Somos mamás, muchas amas de casa, otras profesionistas que nunca nos imaginamos que un día tendríamos que ver restos humanos. Ángeles abre los ojos como si en ese instante estuviera frente a un esqueleto, que no se lo desea a nadie, porque es la degradación, no de los que están en las fosas, sino de las que estamos afuera, como seres humanos. Pues resulta que a un local muy pequeño de Huatusco, que atiende una de las madres del colectivo, llegaron 3 tipos a extorsionar, imagínate. Pidieron 1,000 pesos semanales. La compañera, más que asustada, muy enojada, les dijo que mejor ya se llevaran todo porque en ese lugar si bien les iba sacaban esa cantidad en un mes. Les preguntó si sabían para qué era el dinero que se recaudaba ahí. Pregunta retórica porque ni siquiera esperaba que le contestaran. Para ella era evidente que no sabían del colectivo, de su propio hijo, de que todos estaban solas tratando de obtener un poco de dinero y así postear las búsquedas de los desaparecidos. Nunca bajó la mirada, no gritó, solo se le escurrieron las lágrimas, porque a todas nos pasa lo mismo, lloramos sin darnos cuenta. Es increíble lo que voy a contar. Los narquillos se sintieron tan avergonzados que pidieron disculpas y le dijeron
si podían, por favor, apoyar en algo. Imagínate. Y es que ellos también son víctimas. No tenían ni 20 años, eran unos mocosos. A Ángeles se le quiebra la voz, quizá porque recuerda a su hijo. Me cuesta trabajo entender la empatía de ella hacia estos chicos. Sí, es verdad que a muchos de ellos les han robado la identidad, les han arrebatado desde niños la posibilidad de siquiera imaginar su futuro. ¿Cómo va el proceso que llevan en la Fiscalía General del Estado? ¿Han sido atendidas las últimas peticiones? Ángeles recarga sus codos sobre la mesa, se acerca a mí. Distingo en sus ojos que las lágrimas dan paso al enojo. Fíjate cómo se burlan de nosotras. Sus manos se activan, las lleva al rostro como si se limpiara el sudor. La Fiscalía nos ha respondido: si queremos oficios debemos llevar nuestras propias hojas para que los hagan. Si queremos el expediente nos hacen esperar a veces hasta días, que si el perito del caso no está, que si el ministerial tampoco, pero lo que ya fue el colmo. Nos acabamos de enterar de que el mismo fiscal creó con sus empleados un equipo de fútbol. ¿Cómo crees que le pusieron a su equipo? No tengo idea. Los desaparecidos. Me quedé sin palabras, respiro profundo y miro a mi alrededor. Familias completas disfrutando, comiendo, platicando de lo que sea, festejando a sus mamás o haciendo como que las festejan. Los meseros de blanco impecable con sus charolas y vasos con agua helada, retiran platos, empujan las mesas y danzan entre los clientes que tintinean sus cucharas con los vasos a medio llenar de café. Es un estado en el que las cifras de desaparición comenzaban por decenas cada año. No se contabilicen las no denunciadas. La cifra negra es mayor. Un equipo de fútbol de la Fiscalía era la emulación del siniestro juego entre el gobierno y las mafias. Para mí, continuó Ángeles, sin esperar otra pregunta, y a propósito de las últimas declaraciones del gobernador que pedía un pacto de paz, amnistía me suena a amnesia y a olvido. Vivimos en una amnistía por omisión, por una inimaginable ineptitud, porque nadie está ejerciendo justicia. Una madre como yo, que lleva años dentro de un infierno, porque es un infierno mi vida. Si me dijeran que encontraron al que le hizo esto a mi hijo, y sé dónde está, y que le dan 30 años de cárcel, soy capaz de pedir que le bajen su sentencia, que lo dejen. ¿Por qué dices eso? La que vive en una cárcel soy yo. ¿Hay alguna esperanza? Sorprendida por el cambio de ruta, suspira y reflexiona. Unos segundos. Su mirada triste con las cejas contraídas me podría comunicar que no. Pero sé que estoy frente a una de las mujeres más fuertes de esta zona. Una mujer de fe. Ángeles lleva la mano derecha al corazón, donde lleva el prendedor con el rostro de su hijo. Se deben mover las estructuras anquilosadas de los funcionarios inconmovibles y corruptos, como el fiscal y el gobernador. La voz retoma el hastío y el dolor. Parece que recordara las caras henchidas de soberbia. La esperanza la vivo cada día que me levanto, me baño, me visto, me prendo este botón con el rostro de mi Julián y vuelvo a hacer la promesa. Nos despedimos con un largo abrazo. Le agradezco que nos acompañamos unas cuadras más hasta que poco a poco se diluye el tema que nos convoca y ella sonríe platicándome de su nueva mascota, Toby, un labrador que le regaló su hermana y que la trae loca de ternura y también la distrae un montón, porque me dice, es una máquina de caca. Tiene que sacarla a pasear 3 veces al día y su presencia lo obliga a salir del marasmo en el que muchas veces se queda. Nos damos cita para la próxima asamblea del colectivo y nos separamos en las esquinas de los portales. La sigo hasta que se sube a su coche.